Bien, señoritas y señores, creo que nos quedamos por acá. Bien, bueno, esta es una ubicación de los órganos, más o menos que nos señala cómo es que funcionan estos dos órganos, por lo pronto, la amígdala cerebral que habíamos mencionado, el hipotálamo, ¿no? Con respecto a la floración del sentimiento. Ambos nos van a dar finalmente una evaluación del significado biológico, positivo o negativo del evento o lo que estemos viviendo en ese momento, ¿no? Esto va a la región orbitofrontal. La región orbitofrontal tiene la posibilidad de frenar los impulsos automáticos, ¿no? Pero también a su vez decide. Abra la puerta, por favor, ¿no? Y eso hace que aflore el sentimiento o se exprese, ¿no? Muy bien. Dentro del sistema límbico, una de las salidas principales corresponde a la actividad del hipotálamo. Y así es que nos daremos una mirada al hipotálamo en este momento. Ahora, el hipotálamo, ustedes conocen dónde está ubicado y no sé si se han aprendido todos los nombrecitos de los núcleos que conforman el hipotálamo, en que en todo caso está dividido el hipotálamo, ¿no? Está el área hipotálámica anterior, la dorsal, la lateral, la posterior, que vendría a ser una forma más simple, digamos, y eso bajo un criterio topográfico, ¿no? Si es dorsal, anterior, posterior, lateral, entonces eso uno lo puede hacer. Pero resulta que hay otros núcleos, ¿no? Núcleo supraóptico, nervio óptico, el núcleo dorsomediano, el ventromediano, bueno. Yo no les voy a pedir que se aprendan de memoria estos núcleos, pero sí les voy a pedir que haya algunas funciones que están relacionadas con ellos. Entonces, eso sí nos interesa, ¿no? Entonces, como mencionamos, el hipotálamo es una salida, no es la única, pero es una vía final de salida del sistema límbico. Se le puede considerar para algunos como un ganglio cerebral, ¿no? No ganglio basal. Ganglio basal, ¿qué cosa es? Cuerpo estriado, ¿no? Pero casi eso por el significado fisiológico, no tanto, digamos, de nomenclatura. Y es que regula y coordina las funciones metabólicas, endocrinas y vegetativas en el organismo, ¿no? Entonces, estamos de hecho en el aspecto fisiología vegetativa del sistema nervioso. También es órgano rector de los aspectos motores básicos de la conducta emocional. Motores se llama porque es de salida, o sea, órdenes que se van a dar a partir del hipotálamo, que tanto el sistema vegetativo y aún el somático va a ser influenciado por estas señales, ¿no? En cuanto a las funciones vegetativas, bueno, acá como menciono, acá están algunos núcleos que más o menos se han ido identificando con funciones. No significa que esto es así en absoluto o que un núcleo en particular solo tenga que intervenir en esa función. Está en relación con los otros, pero más o menos se va dibujando este tipo de distribución fisiológica en los núcleos. Entonces, si tomamos en cuenta los núcleos anterior y preóptico, estos están involucrados y sobre todo cuando se estimula, disminuyen el ritmo circadiano, la presión arterial y el ritmo respiratorio. Están involucrados. El núcleo anterior, cuando se estimula, disminuye la temperatura por vasodilatación o jadeo. Dicho también, mucho de lo que se está señalando hay que reconocer es en modelos animales. Nosotros no jadeamos o jadeamos. Cuando estamos de cólera y molestos, sí, pero no como el perrito que, por ejemplo, no tiene glándulas sudoríparas, no tiene, por eso él no suda, pero de alguna manera tiene que eliminar el excesivo calor y por eso jadea. Hace eso, no saca su lengüita y todo, por eso es que hacen eso en este caso los perritos, ¿no? Nosotros no hacemos eso, tenemos glándulas sudoríparas. Tenemos el núcleo posterior y supraóptico. El estímulo aumenta la temperatura, ¿no? El núcleo anterior disminuye la temperatura, el núcleo posterior induce escalofríos
ese tiritar que tenemos cuando, claro, tenemos frío, pero también, por ejemplo, cuando tenemos fiebre. Y muchas personas no se percatan que tienen fiebre, pero empiezan a tiritar, sobre todo el adulto. El niño sí se ve si su temperatura se eleva, se le nota caliente y todo, pero una persona adulta casi no. Será por su actividad, qué sé yo, pero no. Pero estando así en esta temperatura, empieza a tiritar. Y uno dice, pero ¿qué le pasa, no? Si la temperatura no está fría y los demás nada. Y no vaya a ser que sí, de repente está con una temperatura, ¿no? Entonces, esa reacción parte del núcleo posterior, ¿no? La región anterior y posterior, están aquí las neuronas termosensoriales internas, que las vamos a ver más adelante. Pero las más anteriores de este grupo tienen que ver con el impulso sexual. La región lateral del hipotálamo. Su estimulación da una reacción de alerta, aumento de la actividad motora y conducta agresiva inclusive, con modificaciones vegetativas. O sea, a esta reacción de alerta se le agrega dilatación pupilar, sacar las garras, bueno, nosotros no tenemos garras, erizamiento del pelo, eso sí también, sí tenemos eso, solo que más lo sentimos que vemos, porque nuestro pelo, en todo el cuerpo estamos refiriendo con este término, no, pues no tenemos, ¿no? Pero claro, hay quienes tienen más, pero esa sensación de que se nos eriza, eso sí, ¿no? Es con respecto al erizamiento del pelo, aumento de la presión arterial, frecuencia cardíaca, ¿no? Disminución del flujo renal, disminución de la secreción digestiva. Miren, tienen toda una lógica esto, ¿no? En el cual está involucrado el núcleo lateral del hipotálamo, porque en una condición de alerta, sí, de hecho, nos ponemos aprensivos, ¿no? Y si es muy intenso, sí nos volvemos agresivos. La región medial del hipotálamo, su estimulación da lugar más bien a placidez, sedación de la conducta, tranquilidad, ¿no? La lesión, claro, si es que este es digamos, de la sedación, la tranquilidad, su lesión hace que el contrario, el lateral, predomine y por lo tanto aparezca agresividad. Y eso, mucho de lo que se sabe es eso, o bien por una irritación que se puede causar con estímulos eléctricos, que eso se ha hecho, ¿no? O al contrario, más bien cuando hubo una lesión y esa parte fue lesionada y ya no funciona, se apagó. Entonces, uno va estudiando, ¿no? Si hubo una lesión, ya no funciona, ¿cuál es el déficit que tiene? Y si hay más bien, se estimula todo a ver cómo se manifiesta. Entonces, así se va determinando digamos, estas funciones a estos núcleos, ¿no? El núcleo ventricular y periventricular y preóptico, estímulo, respuesta de temor, miedo, conducta de escape o huida, es lógico, ¿no? Si tenemos miedo hay que escapar, no, pues no queda otra, ¿no? Región anterior, induce placidez y sueño. La región posterior de la región anterior aumenta el nivel de alerta y vigilancia y se complementan con respuestas vegetativas. El núcleo supraquiasmático tiene que ver con el ritmo circadiano también, incluso aislado del cerebro. Tenemos, una es la visión y todo lo que hacemos, pero para el núcleo supraóptico hay una desviación, porque el epitálamo necesita información, si es de día o es de noche. Y el hipotálamo es el que controla el ciclo circadiano. Entonces, va al núcleo, va al hipotálamo, al núcleo supraquiasmático, y entonces ahí tiene conexión, ¿no? Y eso ya le va a llegar la información al epitálamo. Y entonces el epitálamo controla al ritmo circadiano, ¿no? Ahora, si se corta eso, el epitálamo tiene un programa. Ya es cierto, no tiene conexión, pero bajo ese programa sigue funcionando. Pero claro, si la persona, digamos, se va a otro lugar con cambio de horario y luz y todo lo demás, no hace el ajuste. No va a hacer el ajuste, ¿no? Porque está prácticamente aislado del medio, entonces no le llega información. Y ese problema tienen, por ejemplo, las personas ciegas. Su ciclo circadiano se altera.
Ahora bien, entonces más o menos vamos a, por lo que estamos señalando, como vamos a señalar que el hipotálamo hay como que dos zonas, ¿no? Dos zonas de actividad opuestas, que más o menos van determinando respuestas y reacción a los estímulos. Un centro que le llamamos el centro de castigo, que correspondería al hipotálamo lateral. Si es un centro del castigo, ¿quién se siente castigado? ¿De que le han quitado algo? ¿No le han dado lo que quería? ¿No? Entonces, ¿no? Está enojado, pues sí, se siente castigado. Y segundo, ese castigado está tranquilo. No, está molesto, no tiene, quiere hacer algo, qué sé yo. Entonces, ese centro de castigo más o menos está esbozado o está influenciado por el hipotálamo lateral. Cuando en el hipotálamo lateral hay una lesión bilateral, o sea, los dos lados, ¿no? Lo que sucede es una disminución de las ganas de beber, de comer, una desnutrición que puede ser inclusive letal y una extrema pasividad. Es por lesión, o sea, significa que se apagó. Si se apagó eso, entonces ese impulso que lo llevaba a estar inquieto, a querer hacer algo porque se sentía castigado, desaparece por lesión, ¿no? Ahora, pero también tenemos el otro lado, que es más bien el centro de recompensa. Cuando nos sentimos recompensados, ¿cómo estamos? Tranquilos, satisfechos, ¿no? No estamos agresivos, ¿no? Al contrario, somos bastante, aceptamos todo, etcétera. Entonces, y esto parece, no parece, sino está determinado sobre todo por el hipotálamo ventromedial. Una lesión bilateral del hipotálamo ventromedial que da a conocer, ¿cómo se expresa? Con lo contrario. Estimula a comer y a beber en exceso. Hiperactividad, ferocidad, acceso de rabia a la menor provocación. ¿Por qué? Porque está predominando el hipotálamo lateral. Y si dañamos al hipotálamo lateral, predomina el hipotálamo ventromedial. En buena cuenta, si lesionamos el centro del castigo, ¿no? El hipotálamo, entonces la persona o el individuo entra como si fuera que estuviera en una situación de recompensa, todo lo más, por eso tranquilidad y docilidad, ¿no? Y viceversa si es que hay la lesión. Entonces, de esa manera es que se van describiendo estos dos lados del hipotálamo, que más o menos son uno para que es proactivo y todo lo demás, y el otro más bien es contrario, más tranquilo y digamos, no tanto para la actividad, ¿no? Y esto influye, por ejemplo, en el hábito del alimento, sí. Por eso el hipotálamo lateral, ¿qué cosa hace? ¿Nos obliga a comer o no nos obliga a comer? Nos estimula a comer. Pero ¿quién lo detiene? El ventromedial. Porque ya se siente satisfecho y le dice, no, momento, cálmate, ¿no? Entonces, pero si en verdad se necesita comer, el ventromedial se apaga y el lateral se activa. Entonces vamos a comer, ¿no? Ahora, este centro del castigo tiene varios otros elementos que son necesarios para su función. Por ejemplo, esto se va a salir, se va a expresar a lo largo del haz prosencéfalo-medial, del núcleo lateral y ventromedial del hipotálamo, ¿no? Y bueno, se le denomina así a este grupo de neuronas, que si se lo estimula, hay sensación de recompensa y estímulos intensos, rabia. Un poquito acá que como que no concuerda, pero bueno, la experiencia ha señalado eso, ¿no? Ahora, en este centro de castigo hay otros centros secundarios, el septum, la amígdala, ciertas áreas del tálamo y los ganglios basales. En caso de centro de recompensa, también está la sustancia gris periacueductal, la del mesencéfalo, las áreas periventriculares del hipotálamo, el tálamo.
secundarias, algunas localizaciones de la amígdala y también del hipocampo, ¿no? Que se vendrían a ser también parte de este centro de recompensa. Pero hay que considerar lo siguiente, que los centros del castigo inhiben a los centros de recompensa y placer. O sea, ellos tienen una actividad tónica. Por eso nosotros siempre tendemos a comer, ¿no? Tenemos esa tendencia. Y solo cuando ya está satisfecho el centro de placer sí lo controla. Pero por instinto queremos comer. Por instinto queremos movernos, queremos hacer algo, ¿no? Entonces, por eso los centros de castigo inhiben generalmente a los centros de recompensa y placer. Si fuera así, entonces no prosperaría si no fuera así, no prosperaría la humanidad. Claro, porque el ser humano se hubiera sentado, ya pues no hacemos nada, porque ya estamos bien, ¿no es cierto? Veamos algunas funciones vegetativas de manera más puntual. En cuanto al control cardiovascular, sí vamos a señalar de manera muy general, porque esto lo vamos a ver de manera específica. El hipotálamo posterior y lateral, por ejemplo, aumentan la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Pero el área preóptica más bien disminuye la presión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca, y esto a través de la sustancia reticular bulbar y pontina que se dirige a los centros nerviosos vegetativos, ¿no? Esto simplemente por el momento como un comercial, lo dejamos ahí, pero sí nos dedicamos a esto ahora, al control de la temperatura. El hipotálamo es el centro de control de temperatura en nuestro organismo, ¿no? Y sobre todo está ubicado en el área preóptica anterior. Nosotros podemos controlar nuestra temperatura en un rango que va de los 12 grados a los 60 grados. No, aunque 60 están ajustándolo a 55. Estando sin ropa, desnudos. En ese rango de temperatura nosotros podemos mantener una temperatura interna de 36.5 a 37.5 grados centígrados. O sea, al final lo que interesa es nuestra temperatura interna. Esa debe mantenerse. ¿Cómo nos definimos nosotros por eso? Homeotermos. Somos homeotermos, ¿no? Entonces necesitamos mantener esa temperatura. Pero el exterior no maneja esa temperatura. Y entonces nuestra capacidad de mantener nuestra temperatura interna en un rango de variación de temperatura externa va de los 12 grados centígrados a los 60 grados centígrados. Allí podemos, sin ningún tipo de protección, sin ropa, sin nada. Ahora, claro, con ropa y con todos los medios que tenemos nos extendemos hasta menos 10, 15 grados, pero tampoco no por mucho tiempo. Y las condiciones deben estar bien controladas para que podamos vivir en esas temperaturas. Pero ya son, digamos, otras circunstancias que nos permiten estar. Y lo mismo en temperaturas mayores de 60, aunque eso sí es más difícil, nos cocinamos, ¿no? Más podemos estar sobreviviendo a temperaturas más bajas que más altas de 60, ¿no? Ahora bien, este centro, el área preóptica, tiene células sensibles al calor y células sensibles al frío. Ahora, este centro va a desencadenar mecanismos para mantener esta temperatura que van a permitir o que perdamos calor debido a que hay mucha temperatura en el organismo, o que se produzca, se eleve la temperatura si es que hay frío, ¿no? Ahora bien, dentro de los mecanismos de pérdida de calor está la vasodilatación, ¿no? Y esto porque la piel, la irrigación de la piel permite de que la sangre llegue a los capilares, ¿no?, de la piel y estén prácticamente en contacto con el medio. Entonces el calor se disipa, ¿no? Podemos perder el calor por radiación, que es más o menos el 60% de forma en que perdemos el calor. Esto es por transferencia electromagnética por luz infrarroja. Por eso la serpiente, el águila, nos va a detectar, porque ellos pueden ver la luz infrarroja. Por eso desde la altura que tiene, digamos, al ratón, la liebre, que están también homeotermos, los localizan,
¿no? Por más que corran, los localizan. Nosotros no vemos luz infrarroja, por eso no nos vemos. Si no, yo los estaría mirando a todos rojitos y ustedes me miran a mí también rojo, ¿no? Pero no podemos hacer eso. Y eso es por la radiación que emanamos, ¿no? Podemos perder calor también por evaporación, por sudoración, que puede llegar al 22%. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque si sudamos, transpiramos, sobre todo en un ambiente de calor y no estamos adecuados, perdemos tanta calor que nos deshidratamos y podemos entrar a lo que se llama el golpe de calor, que es mortal para nosotros. Una persona que entra en golpe de calor, que se llama, hay que atenderlo inmediatamente, es una emergencia. Cuando le vemos rojo, caliente, ¿no? Y hasta inclusive ya no suda, peligroso, es un golpe de calor y si no se le trata inmediatamente puede colapsar, ¿no? Y es porque por evaporación, por sudoración perdemos líquido, todo, que puede ser hasta un 22%. Por convección, ¿no? Eso es por transferencia de calor al agua, al aire, que siempre tenemos esto, puede llegar a un 15%. Por conducción, un 3%, ¿no? Por conducción, ¿cómo es? El contacto que tenemos con los objetos. Claro, si ustedes ahora se paran, el asiento queda calentito. Claro, esa es conducción, ¿no? Y la otra es por ventilación, ¿no? Sí, nosotros perdemos calor por ventilación. Y más bien para producir calor, cuando hay mucho frío, lo primero que, una de las cosas que tenemos es el control del metabolismo basal. Y las hormonas tiroideas, la tiroxina sobre todo, aumentan el metabolismo. Por cada 10 grados centígrados, las hormonas tiroideas pueden aumentar un 120% el metabolismo. O sea, eso es fuerte. Claro que usualmente no se llega a eso, ¿no? Ahora, la noradrenalina, que es digamos, el neurotransmisor simpático, ya habíamos comentado, también estimula el metabolismo, ¿no? Entonces, por eso están ellos acá. Ahora, la ingesta de alimentos también produce calor. ¿Cómo se llama este tipo de calor? Si no me equivoco, es calor específico, o algo por ahí. Tiene su nombre. El calor producido por, no metabolización, por digestión de los alimentos, por digestión, no por metabolización. O sea, cuando se hace la digestión, todo eso. Por eso que el hígado es uno de los principales órganos que produce calor. Cuando hay mayor actividad metabólica, el hígado es el que se calienta, ¿no? Y eso es prácticamente es el que va a mantener la temperatura o va a producir la temperatura en el organismo, ¿no? Luego está la actividad muscular, la piloerección, ¿no? Y por lógico la vasoconstricción para evitar que la sangre sea expuesta a la piel. Veamos. Como mencionamos, en el hipotálamo hay un centro termorregulador del hipotálamo, ¿no? Y presenta neuronas que actúan como sensores térmicos. Está el núcleo preóptico, el núcleo anterior. Pero estos receptores son más receptores para el calor que para el frío. Ahora bien, y si bien es cierto estamos hablando del hipotálamo, pero también hay una función termorreguladora complementaria que viene de los receptores externos. Receptores térmicos a nivel de la piel, receptores térmicos de tejidos profundos, ¿no? Ellos tienen más receptores para el frío que para el calor y básicamente evitan la hipotermia, ¿no? Nos informan cuánto de temperatura para que luego el hipotálamo estimule el metabolismo, inicialmente la temperatura. Ahora, el hipotálamo posterior integra señales termosensibles tanto centrales como periféricas. Y entonces, para que se produzca el control, ¿no? Como mencionamos, un cuerpo desnudo, ¿no? Con una atmósfera seca también es el otro, porque si es húmeda va a haber también variaciones, ¿no? Entre los 12 y 55 grados, acá ya lo limita así, mantiene una temperatura corporal normal de 36 a 37.5 grados centígrados. Allí nos mantenemos, ¿no?
Ahora, la temperatura del cuerpo está regulada casi exclusivamente por mecanismos nerviosos de retroalimentación. Por eso que tiene varios sensores, tanto centrales como periféricos, para controlar la temperatura. Ahora bien, de hecho debe haber un punto de ajuste para el control de la temperatura. Y esto corresponde a la temperatura en la cual se encuentra el hipotálamo. Claro, si es el sector del termostato, él debe tener su propia temperatura. Y el hipotálamo va a hacer de mantener su temperatura a ese nivel, ¿no? Y el hipotálamo tiene una temperatura de 37.1 grados centígrados. Esa es su temperatura del hipotálamo. Y va a hacer todo lo posible para mantener su temperatura ahí. En última instancia, el hipotálamo sí controla nuestra temperatura, pero no es que le interese el cuerpo, le interesa él, para mantener sus 37.1 grados centígrados. Eso es lo que a él le interesa. Y va a utilizar todo el cuerpo para mantener él. ¿Se dan cuenta? Es el negocio del hipotálamo. Ahora, por encima de esta temperatura, la velocidad de pérdida de calor va a exceder a la de producción, disminuyendo entonces la temperatura corporal y aproximándose nuevamente al 37.1 del hipotálamo, que es lo que a él le interesa, ¿no? Para valores inferiores, la velocidad de producción supera la de pérdida y eleva la temperatura corporal volviendo a 31 a 37.1. Ese hipotálamo. Nosotros que lo creíamos que estaba de nuestro lado. Aquí son los amigos, ¿no? Ahora, hay reflejos, ¿no? Cuando se enfría la piel para aumentar la temperatura corporal. Eso es entonces cuando hay receptores periféricos que están señalando que hay una disminución de temperatura. Estimula la intensidad del escalofrío, esa sensación que tenemos, ¿no? Y inclusive llega a tiritar. Inhibe la sudoración, induce vasoconstricción de la piel. Ahora, los receptores profundos más bien de temperatura corporal se encuentran en médula espinal, piezas de los abdominales, alrededor de las grandes venas en la parte superior de tórax, de abdomen y tórax, ¿no? Y entonces ellos están más expuestos a temperatura central que a la superficial. Ahora bien, cuando se enfría demasiado el cuerpo, vasoconstricción que mencionamos, ¿no? A nivel de toda la piel, por los centros simpáticos, desencadenados por la porción posterior del hipotálamo. Hay la piloerección por estimulación. La piloerección, claro, en nosotros ya no tenemos mucho pelo, ¿no? Inclusive algunos son totalmente lampiños. Pero, ¿qué cosa hace la piloerección? La piloerección hace que el pelo se levante y esa capa de aire no fluya, se quede, ¿no? Si no hay el pelo, entonces la capa de aire rápido pasa y se lleva. ¿Cómo se llama esa pérdida de calor? Por convección. Perdemos por convección. Pero si retenemos ese aire, entonces ya no se lleva el calor. Y entonces es la razón de la piloerección. Mantener esa cubierta de aire que tenemos para evitar que se disipe o haya una convección de calor. Claro que en nosotros, como digo, no es mucho ya, y más bien eso lo tratamos de compensar con la ropa. ¿No? La ropa nos protege. Es cierto, la ropa se calienta, pero después ese calor hace que se conserve la temperatura de la piel. Esa es la razón, ¿no? Entonces, si la ropa puede guardar ese calor mejor, es mucho más abrigadora. El algodón, la lana, por ejemplo, sí conserva, pero la tela sintética no. Entonces, si uno se abriga con tela sintética, muy posible que no le resulte. El algodón, la lana, sí, más bien, ¿no? Ahora, si hay un aumento de temperatura, ¿no? Bueno, hay aumento de la temperatura porque se enfría. Ese aumento en la termogenia que señalamos con estimulación hipotálica del hipotálamo va a dar lugar a la tiritona, no es sino esa sensación de temblor que tenemos por el frío, ¿no? Que es por estimulación simpática, ¿no? Para producir calor y también causado por la secreción de la tiroxina.
Cuando hay un calor excesivo, la vasodilatación de la piel, como mencionamos, la sudoración y disminución de la producción de calor por inhibición de ese tiritar, ¿no? Y de la termogenia química. Entonces tenemos dos lados, ¿no? El frío y el calor. El frío, vasoconstricción, digamos para precisar, ¿no? Y también cesa la secreción del sudor, los pelos se levantan en el erizamiento, ¿no? Y eso hace que el aire un poco se aísle o aísle al cuerpo, ¿no? Por el otro lado están los capilares que hacen vasodilatación cuando hay calor y las glándulas sudoríparas comienzan a secretar líquido, ¿no? Causando la pérdida de calor por la secreción. Las glándulas sudoríparas también están controladas con la hormona antidiurética, solo que usualmente no la mencionamos, ¿no? Las glándulas sudoríparas producen secreción, ¿no? Pero cuando producen secreción, a lo largo que pasa por su conducto excretor, es absorbido el líquido. Es absorbido. Entonces, si no hay mucha calor, lo que está produciendo la glándula sudorípara es fuertemente absorbido y no tenemos transpiración. Pero si hay demasiada calor, el aumento de la secreción glandular aumenta por estímulos simpáticos. Y ya el agua no es captado por el túbulo secretor y entonces sale afuera. Pero no sale solo agua, sale sal. Y perdemos agua y perdemos sal, ¿no? Y eso nos causa deshidratación. Claro, nos puede causar deshidratación. Ahora, entonces, ambos son los mecanismos que van a hacer que la temperatura de la sangre se acerque al punto de ajuste del hipotálamo, ¿no? Y los mecanismos, sea de pérdida o de retención de calor, vuelven al estado normal de temperatura en el cual, digamos, se debe mantener. Esto por cuenta del organismo y la respuesta del hipotálamo, vegetativo y todo lo que estamos hablando. Pero sin embargo, nosotros tenemos otra respuesta y es el comportamiento que vamos a tener. Nosotros, si tenemos calor, no nos quedamos allí y esperemos que el organismo lo resuelva. No. ¿Qué cosa hacemos? Nos vamos al kiosco, gaseosita fría, si tenemos mucha calor, gaseosita fría y tomamos, ¿no? Listo. Y si tenemos frío, bueno, buscamos el abrigo. Entonces hay una conducta. Entonces, el control de la temperatura también desencadena un comportamiento. ¿Aló? Sí, bueno, dígame. Sí. Sí. No sé. No, tampoco. Por eso se los he derivado a ustedes, ¿no? Claro, es investigación. Esto es investigación. Yo tampoco. Lo único que yo de investigación informativa son los cursos que están adheridos. Nada más, solo cursos, no tenemos más nada. O sea, diseñamos cursos y listo. Ahí están, pero producción y todo lo demás, no, eso no lo vemos nosotros. Ya, entonces, ese tendría que el informe. Y el informe no es dirigido a la dirección. Yo le he derivado a ustedes porque la dirección tampoco maneja eso, ¿no? Al instituto. Ya, entonces diríjalo a la doctora Tania, sí, porque es la nueva jefe de Instituto de Investigación. Ahí no pregunta nada. No, eso no tiene que ver nada con el instituto. El instituto tiene otro tratamiento. Es de la universidad, no de nosotros. La universidad ha creado una instancia que es el Instituto de Investigación.
donde estamos inscritos todos los institutos de cada facultad. Ellos son, y eso pertenece al vicerrectorado, no es de la facultad. Sí, entonces ahí hay que enviarle el informe. Yo le sugeriría lo siguiente, que haga el informe, pero que lo remita a través del decanato. Hagan el informe y se lo remiten a decanato para que él se... Lo que me está usted diciendo, es que yo tampoco no voy a decir nada. Ya, entonces páseselo, pero mi sugerencia sería esa, que sea a través de decanato. Sí, para que él lo eleve. Porque es bueno que decanato sepa. Sí, sí, está bien. Sí, claro. Yo le digo esto porque es bueno que decanato sepa. Sí, porque si no lo envía usted todo, le pueden dar un plazo hasta el día lunes, martes. Si no hace nada, usted sí habla. Claro, sí. Ya, sí, ya, listo. Bueno, retomamos. Van a disculpar. Bueno, algunos, lo que mencionamos, ¿no? Si tomamos en cuenta por los receptores internos la temperatura de la piel, a través de los termorreceptores, esto va hacia el hipotálamo y también va a ir entonces a la corteza cerebral. A la corteza cerebral, eso va a darnos, que se llama, va a determinar una conducta que vamos a desarrollar, ¿no? Pero también es cierto que la corteza cerebral va a dar lugar a una respuesta voluntaria hacia el músculo esquelético. ¿Y qué es lo que solemos hacer? Tenemos frío, nos paramos y empezamos a caminar, ¿no? A hacer esto, ese tipo de cosas para que se contrae el músculo y aumente la temperatura. También respuestas involuntarias, que ese es el tiritar, ¿no? Que tenemos, se contrae el músculo y entonces empezamos a temblar, hay los temblores, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, actuando sobre la musculatura esquelética, dando lugar a movimientos y a temblor. Ahora, por el otro lado, ya el hipotálamo, como respuestas vegetativas que habíamos mencionado, actúa sobre las glándulas odoríparas, ¿no? Las arteriolas de la piel, porque de ellos dependen si la piel se pone rojita o no, si hay vasodilatación, etc. ¿no? Pero también, miren, hay otra que va a través del sistema endocrino, de la hipófisis anterior, a través de la hormona estimulante de la tiroides a la glándula tiroides y la producción de hormonas tiroideas. Y esto aumenta la actividad metabólica. Ahora, por vía vegetativa hay un aumento de la actividad simpática y esto libera adrenalina, noradrenalina, que también aumenta la actividad metabólica, ¿no? Todo para hacer las compensaciones. Y aquí tenemos, bueno, lo de glándulas de sudoríparas que mencionamos, ¿no? La sudoración, el efecto sobre los vasos sanguíneos y la grasa parda. ¿El adulto tiene grasa parda? No tenemos grasa parda, ¿no? Es la grasa blanca y esa no es termoprotectora, no sirve. O sea, no es porque la persona esté gordita, esté más protegida con el calor. Nada, no sirve para nada. El recién nacido sí tiene grasa parda, pero la pierde. La pierde inmediatamente, ¿no? Y sí hay animales como el oso que hiberna, ese sí tiene grasa parda. Por eso él puede mantener su temperatura, mientras también consume la grasa, ¿no? Nosotros no tenemos, entonces no nos sirve. Bueno, ya señalamos la importancia del hipotálamo, ¿no? El control conductual de la temperatura corporal. Cuando la temperatura interna se eleva, aparecen señales en las regiones encefálicas que otorgan a una persona sensación psíquica de calentamiento. Cuando el organismo se enfría, las señales de piel y otros receptores profundos inducen una sensación molesta de frío. En ambos casos, la persona va a proceder a una adaptación ambiental, ¿no? Que, claro, pertinente a las condiciones en las que está.
cambio de ropa, cambio de patrón de los movimientos, ¿no? Etcétera. Listo. Hasta ahí con el control de la temperatura. Ahora vayamos a algo que es también complementario al control de la sed. Lo mismo, a nivel del hipotálamo hay un centro de la sed, ubicado en la parte anterior del hipotálamo. Y también están aquí el núcleo supraóptico, donde se encuentran los osmoreceptores, y también el núcleo preóptico mediano. Ahora, ¿cómo es que el centro de la sed determina si nos falta líquido o no? Básicamente por dos mecanismos: la osmolaridad sanguínea y el volumen sanguíneo. Por esos dos. Pero principalmente por la osmolaridad. Si la osmolaridad aumenta en sangre, ¿eso qué significa? Que ha habido concentración de los solutos. Entonces, eso va a estimular al centro de la sed y entonces va a dar lugar a esa sensación de sed que tenemos y eso nos impulsa a beber líquido, a buscar líquido. Y va a ir al infundíbulo, ¿cierto?, a la neurohipófisis para la secreción de hormona antidiurética. Claro, porque la hormona antidiurética es la que retiene líquido, evita que se pierda. Pero miren, con todo esto, el organismo no produce agua. La única manera de obtener agua es ir y buscarla, beber. Por eso es que se da esa sensación y nosotros vamos a buscar el líquido para obtenerlo, ¿no? Ahora bien, eso con respecto a la osmolaridad. Una comida copiosa, de esas que nos damos en la Candelaria, ¿no? En una, ¿cómo se llama? Esas fiestas de las cruces. Un triple, un asado, todo. Comemos y bien, ¿nos da sed? Claro, da sed. ¿Por qué? Porque estamos asimilando cantidad de proteínas, carbohidratos, y eso sube la osmolaridad de la sangre. Y el hipotálamo lo detecta, dice que aumenta la osmolaridad. Entonces, ¿qué dice? A beber. ¿Y qué bebemos? Gaseosita. Bebemos el otro líquido, ¿no es cierto? Claro. No toman, se quedan a la mitad de la fiesta. Mínimo cerveza. Porque el vino o que tomen para bajar, a veces anisado, todo, pero es poquito nomás. Pero eso también va a tener su desventaja. Para la digestión va bien, pero no para la osmolaridad. Porque el alcohol, sí bebemos, pero el alcohol estimula más bien la hormona antidiurética y inhibe a la hormona antidiurética y hace que se vaya el líquido. Claro, por eso después de estar bebiendo un tiempo, ¿no? Vamos al baño, ¿no? Porque la hormona antidiurética ha sido inhibida por el alcohol y no se retiene. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando estamos en esos lugares, en esos momentos? Comemos, subimos osmolaridad, bebemos, perdemos líquido. Por eso fue al día siguiente estamos con una sed que no saciamos con nada. Esa es la razón, ¿no? Entonces, y es lo que nos pasa, ¿no? Ahora, la otra forma es por una disminución de volumen. Cuando hay una disminución de volumen, la presión arterial baja. Y eso los vasoreceptores de alta presión en el cuerpo carótido y aórtico lo van a detectar. Y su información a través del décimo par va a ir al centro vasomotor y va a llegar hasta el núcleo. Al centro vasomotor para hacer el control de la presión en ese momento, pero nos llega información hasta el centro de la C y indica lo mismo, ¿no? Falta líquido, falta agua, entonces por lo tanto hay que irlo a buscar. Por otro lado, cuando disminuye el volumen, esto va al riñón, esto va a ser detectado por los vasoreceptores de la arteria aferente y también por las células extraglomerulares. Se libera renina, se libera angiotensina 2. Angiotensina 2 tiene también efectos sobre el centro de la sed y estimula y da lugar a la sensación de sed y todo lo demás, y también inhibición de la hormona antidiurética.
Aparte de que sí va a tener su efecto vasoconstrictor y todo lo que hemos mencionado, ¿no? Para ellos. Entonces, aquí están involucrados en el control del líquido, cierto, el hipotálamo y sobre todo viendo la osmolaridad, pero también el volumen sanguíneo. Y aquí entran los vasoreceptores de alta presión, cuerpos carotídeos, cuerpos aórticos y el sistema renina-angiotensina. Pero de ello, la angiotensina es la que principalmente va a tener un efecto sobre el centro de la sed. Otros mecanismos que también determinan, digamos, o hacen de que se controle el líquido en el organismo. La sequedad de boca. Si se nos seca la boca, sentimos sed. Y es un estímulo de sed para satisfacción. Y eso lo hace el organismo con una satisfacción rápida, pero es momentánea. Hay gente, ¿ustedes caminan? No, vienen en carro. Antes solíamos caminar y caminar harto. Y también aquí, ¿eh? Entonces, claro, yo no soy del campo, pero vine hacia el Serún al campo. Y me cansaba. Y la gente que me miraba me decía, doctor, chúpese esta pajita. ¿No? Y cortaban ahí, ¿no? No, chúpese nomás. Y verdad, o sea, yo terminaba con la boca seca, con calor, pero me ponía la pajita en la boca y caminaba y no sentía lo mismo. ¿Qué ha sido? El estímulo de la secreción salival. La boca permanecía húmeda y ya no sentía esa sensación de sed, ¿no? Que inicialmente sentía. Y es, sí, miren, solamente por control de la sequedad de la mucosa, nada más, ¿no? Ahora, la distensión abdominal más bien inhibe la sed y esto más bien evita intoxicación hídrica. Y es verdad, sí hay intoxicación hídrica cuando bebemos en exceso. ¿Cuál es el problema? Ya no el aumento de la osmolaridad, sino la disminución de la osmolaridad. Si disminuye la osmolaridad en sangre, hay hiposmolaridad, todos los tejidos comparado con la sangre y con el medio vendrían a ser hiperosmóticos. Y si sean hiperosmóticos, jalan agua. Listo. Y se edematiza. El problema para nosotros es el encéfalo, que está encerrado en la caja craneal. No tiene dónde expandirse. Y se comprime, enclavamiento, muerte. Por eso la intoxicación hídrica también hay que tratarla, hay que respetarla. No es que hay que tomar. Es raro, ¿no? Porque cuando ya se nos distiende el abdomen, ya uno ya no quiere tomar. Lo deja, ¿no? Y es una manera de protegernos contra la intoxicación hídrica. Y también factores psicosociales, ¿no? Entonces, ¿han tomado desayuno? Sí. ¿Tienen sed? No, bueno, no sé, puede que saber. Pero, por ejemplo, ¿tienen sed? Han tomado desayuno, ¿no? Teóricamente no. Pero si les ponemos acá un comercial de una gaseosa, ¿no? Y con una niña que nos invita a tomar, ya nos vamos al kiosco terminando y vamos a beber. Un condicionamiento. En cuanto a la regulación de la alimentación, ahí también está el hipotálamo. Aquí sí se ve, ¿no? La región ventromedial del hipotálamo, que es el centro de la saciedad. La región lateral del hipotálamo, que es el centro del hambre o la alimentación. ¿Cierto? Ahora, en condiciones sea de estímulo o inhibición. La región ventromedial, si hay un estímulo, no comemos. Si hay una inhibición, se come. La región lateral, si hay estímulo, comemos. Si hay inhibición, no comemos. Aquí está todo. Y de acá va a haber preguntas en el examen. Y estoy más que seguro que se van a perder. Apréndanselo. Tómenle fotos si quieren. Porque esto es clave para comprender cuándo comemos y cuándo nos abstenemos. No cuándo, sino quién está ordenando quién, no cuándo. Sino quién está ordenando comer o no comer. Para el control de la alimentación, bueno, el texto nos propone 3 tipos de control. Control de largo plazo, a corto plazo, ¿no? Y uno que es casi, es como de base, diríamos, pero
que usualmente es el que más nosotros utilizamos. Veamos. El de largo plazo está la hipótesis lipostática. El tejido graso produce una hormona conocida como la leptina, ¿no? Ahora bien, esta leptina va a los receptores del núcleo arcado del hipotálamo y disminuye o induce una disminución de la ingesta de alimentos y aumenta el gasto energético. Teóricamente, bajo esta hipótesis, no debía haber gordos, no debía haber obesos. Claro, ¿no es cierto? Si aumenta el tejido graso, aumenta la leptina. Y si aumenta la leptina, bueno, ya no comemos y quemamos calor. Pero mala noticia, lo que va a suceder con el organismo es que nos adaptamos a ese nuevo nivel de leptina. Entonces, ya pues, entonces, en vez, ya esa inhibición desaparece, el gasto energético no va, entonces ya no funciona. Y seguimos comiendo. Y el nivel se sube, y se sube, y se sube, y se sube. Y por eso sí tenemos obesidad. ¿No? Si no, el asunto hubiera estado solucionado. Y la otra, que hay de corto plazo, es la hipótesis de los péptidos intestinales. Es el efecto inhibidor sobre la ingesta de los alimentos, de la colecistocinina, por ejemplo, ¿no? Pero que también el hipotálamo tiene receptores de la colecistocinina, ¿no? El péptido liberador de gastrina, ¿no? Que estimula la liberación de glucagón, somatostatina. El péptido inhibidor gástrico, ¿no? Que es un polipéptido similar al glucagón que estimula la secreción de insulina. Claro, cuando nosotros estamos comiendo, bueno, se liberan la colecistocinina, claro, haciendo referencia a ella, entonces eso informa que sí hay alimentos en el tracto, ¿no? Entonces que hay que hacer la digestión y todo lo más, pero le avisan al hipotálamo. Ha llegado alimentos, está aquí, ¿no? Entonces pues, el hipotálamo se detiene. Y es casi inmediato, ¿no? Tenemos hambre, se entiende que nuestro nivel de glicemia ha bajado y comemos cualquier cosa, desde un caramelo, un pan, sangre, lo que ustedes quieran, terminamos de comer y ya no sentimos hambre. ¿Pero por qué? Si todavía lo que hemos comido, hasta el caramelo o el pan que estamos, está todavía en el estómago, no ha sido absorbido, pero ya no tenemos hambre. Es por esto. Porque informaron al hipotálamo que sí, ya ha habido ingesta, entonces estamos tranquilos, ¿no? Entonces, esto es un control a corto plazo, rápido. Pero en el fondo, ¿qué cosa hay? El nivel de glicemia. Por eso nos vamos guiando. La glicemia en sangre tiene un rango, ¿no? Que va, bueno, de 70 a 110, ¿no? Gramos, miligramos. Gramos, miligramos de glucosa. Siempre me entra duda, hay que revisar. Ya, de 70 a 110 miligramos. Ese es el rango, ¿no? Ahora bien, si la glicemia aumenta, ¿no? Aumenta la actividad del centro de la saciedad, entonces se frena la sensación de hambre. No hay hambre, no comemos. Pero si la glicemia disminuye, la actividad del centro disminuye la actividad del centro de la saciedad. Como predomina el centro de castigo, no se frena el centro del hambre y tenemos hambre y tenemos que ir a buscar la comida. No, nos impulsa a comer, entonces comemos. Entonces, en buena cuenta, si comemos o no comemos diariamente, es para mantener nuestra glicemia en sangre. De eso depende. Y la glicemia sí está manejado en el hipotálamo, tanto en el centro ventromedial como el centro lateral. Ahora yo les pregunto, ¿cuál de ellos es el centro de la saciedad y cuál es el centro de castigo? Acá no lo digo. No me digan la respuesta porque me lo van a decir en el examen. No, ya, una pregunta. Les estoy dando una pregunta real.
Y lo último, el hipotálamo, aparte de lo que hemos visto, tiene que ver con la función vegetativa, o perdón, endocrina. Y claro, ahí entramos a lo que es todo lo que es sistema endocrino. Y esto más bien ya lo dejamos para ese entonces. ¿Listo? Muy bien. Listo. Con esto llegamos hasta acá el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? No. ¿Sí? Ya, con la primera pregunta, el shock de calor, golpe de calor, es una emergencia. Y se produce cuando la persona está expuesta a demasiado calor. Qué sé yo, y está haciendo calor un día caluroso y con todo, y a alguien se le ocurrió hacer una competencia de maratón. Y bueno, hay gente entusiasma y sale, pues, ¿no? Y hace eso. Y hay unos que resisten y otros no. Entonces, el haber hecho esfuerzo en esas condiciones sí puede conducir a un golpe de calor, ¿no? Por eso es que se va a participar en ese tipo de cosas, uno debe saber más o menos si puede tolerar eso o si no, prever, ¿no? Cuando se hacen ese tipo de competencias formales, cada cierto tiempo han visto ponen agua. Es para evitar eso. Entonces pasa el deportista, agarra su agua, no se detiene y se lava, se baña, lo toma, lo bota. Pero es que están previendo que no vaya a tener ese problema. Y es más, esos eventos ven que sea un día que no sea muy caluroso. Claro que puede suceder que alguien programa eso y hay una calor, sobre todo acá en Puno, por ejemplo. Hay días, por los meses de qué sería, ¿no? Que le llaman el veranillo. Ya, entonces, y hace calor fuerte, quema, ¿no? Entonces, si uno ahí se va a poder hacer un ejercicio o esfuerzo o un trabajo, ¿no? Que son los señores que trabajan en obras, por ejemplo, ¿no? Ellos pueden tener ese problema. Entonces, en esas condiciones se presenta, ¿no? Es una emergencia. Lo característico es que la persona está muy roja, caliente y hasta a veces no suda. Ya se está quemando esa persona. Hay que llevarlo a la sombra, darle líquidos, bañarlo con agua y bajarle la temperatura. Y esa temperatura no baja con antipiréticos, nada que ver, ¿no? Entonces hay que hacer bañarlo, ducharlo, darle líquidos, todo, ¿no? Si está bebiendo bien, pero si ya está perdiendo conocimiento por día hay que mandarle, ¿no? El líquido. Es una emergencia, definitivamente. Ahora, con respecto de las hormonas, los anticonceptivos, es verdad, los anticonceptivos en muchas mujeres les hace subir de peso. Tiene que ver, sí, con la influencia que tienen las hormonas, los esteroides, sobre el centro vegetativo. Sí, lo modifica, lo modula, ¿no? Y entonces eso hace que la mujer coma más, pues, ¿no? Y también se ha visto de que por alguna razón como que son menos activas, ¿no? No sé, es como una sensación de comodidad, dice, ¿no? Y entonces se hace de que, bueno, digamos, tal vez algunos señalan también ansiedad, ¿no? Comer, comer, comer. Ya, pero no en todas tampoco, ¿eh? Pero sí un buen número aumenta. Entonces, sería el efecto de la hormona que tendrías, porque ya es un efecto continuo, mantenido, sostenido. No, ya no se mantiene el ciclo, ya no. Entonces se mantiene y ese sería el efecto sobre el centro, ¿no? Más o menos lo que se está describiendo para explicar eso del aumento de peso en las mujeres cuando tienen esos métodos anticonceptivos. Una consulta. Con esta parte del control del calor de temperatura, en el caso de la fiebre, ¿va a haber digamos, una alteración a nivel de la temperatura del hipotálamo? ¿O es que el hipotálamo también va a haber por lo menos la parte de regularidad técnica en todo el cuerpo, en este caso de la fiebre?
Ya, lo que sucede en la fiebre es más bien una modificación del centro de control de temperatura. Dijimos que el hipotálamo maneja 37.1, pero cuando hay fiebre se eleva, se hace un punto más arriba, ¿no? Por eso es que hay más calor, pero el hipotálamo no desencadena los mecanismos para que se pierda ese calor. Los retiene, porque tiene que mantener esa temperatura. ¿Y por qué llega esto? Por lo que nosotros llamamos los piréticos. Los piréticos, ¿no?, son sustancias que hacen que el hipotálamo se eleve. Por ejemplo, una infección. Las bacterias tienen algunos componentes que llegan, inclusive son metabolizadas, pero llega eso arriba y hace que se eleve. Si no es eso, el organismo frente a una infección bacteriana, viral, desencadena una respuesta inmunitaria que la llamamos de inflamación. Cuando hemos tenido una faringitis, se inflama la garganta, está roja, duele, ¿no? Esa es una inflamación. Pero es una inflamación local, nada más. Pero si hay decaimiento, hay fiebre, ya esa inflamación se está generalizando. Y dentro de las sustancias que se van produciendo en la inflamación están las citoquinas, ¿no? Citoquina, interleucina 1, por ejemplo, o la 6, que llegan al hipotálamo y hacen que a nivel del hipotálamo se secrete prostaglandina E2. Y la prostaglandina E2 le eleva el nivel de control de temperatura del hipotálamo. Lo eleva. Entonces hay fiebre. ¿Qué hay que hacer? En este caso sí funcionan los antipiréticos, por eso tiene ese nombre, antipiréticos. Bloquean la síntesis de prostaglandina E2, la bloquean. Entonces ya no se eleva prostaglandina E2, ya el hipotálamo no eleva su centro de control y baja la temperatura. Entonces se controla la fiebre. La fiebre es un aumento de la temperatura, pero es patológica, causada por esos mecanismos. ¿Listo? Pero puede aumento de calor porque estamos deshidratados y el golpe de calor que estábamos mencionando, sí, pero eso no es fiebre. Es aumento de calor, el cuerpo se está cocinando, pero eso no es fiebre. Por eso un antipirético ahí no funciona, para nada, ¿no? Entonces, pero sí, entonces se le da el paracetamol, que es el más común que se utiliza, ya se inhibe la síntesis de prostaglandina 2, baja ese punto a 37.1 del hipotálamo, baja también la temperatura. Eso ya es fisiopatología. Ya lo verán en otro momento, en otro curso. Muy bien, entonces nos vemos el día lunes. El día lunes haremos estímulo nervioso. Vamos a trabajar todavía con los 3 grupos, ¿ya? Trabajamos todavía con los 3. Entonces, cada grupo, ¿cuánto tiene? 15-15. Ya, de cada grupo, 15-15 serían 2 voluntarios. Los vamos a electrocutar. Entonces, se preparan. Sí, son estimuladores eléctricos, ¿no? Entonces, para ver contracción muscular. ¿Listo? Entonces, se prepara por cada grupo 2. Y siempre decimos, ¿no?, para que no haya discusión, un varón y una mujer. Entonces, así nadie...